¿Qué es esta enfermedad, amiloidosis? Bueno, esa enfermedad, para empezar a hablar, es una enfermedad rara, o sea, una enfermedad poco frecuente, más bien. Pero también hay que decir que está subdiagnosticada. ¿Qué significa esto? Que probablemente haya pacientes con esta enfermedad, pero no están diagnosticadas porque no tienen acceso a gente que pueda diagnosticar, profesionales que puedan diagnosticar, y a métodos auxiliares del diagnóstico que pueden hacer el... ¿Cuáles son los síntomas para que la gente tenga una orientación? Sí, para empezar a ver, ¿qué es lo que es el amiloide? Sí, el amiloide es una proteína que normalmente tenemos en el organismo, es una proteína, pero que está soluble y cuando deja de ser soluble se deposita en algunos tejidos. Ahí se convierte en amiloide. ¿Qué pasa al depositarse en algunos tejidos? Daña ese tejido. Por ejemplo, hay una forma de amiloidosis que a nosotros desde la Sociedad Paraguaya de Neurología nos llama mucho la atención y hacemos énfasis, que es la amiloidosis hereditaria por transtirretina. Esta tiene un especial depósito, digamos, en el tejido nervioso periférico, en los nervios periféricos. Entonces daña los nervios periféricos sobre todo. Es una forma de manifestar. ¿Cuáles son los nervios periféricos? Los nervios periféricos, todo el sistema nervioso que queda por fuera del sistema nervioso central, que está constituido por el cerebro, el tronco cerebral, la médula espinal. Eso es sistema nervioso central. Todo lo que sea por fuera, todos los nervios que salen por fuera del sistema nervioso del sistema nervioso central es el sistema nervioso periférico. Todos los nervios que van a nuestras manos, nuestros pies, mediante los cuales nosotros sentimos. ¿Y qué pasa? ¿Te deja inmóvil o qué? Claro, es una enfermedad, la amiloidosis hereditaria, porque hay varios tipos de amiloidosis, hay algunas adquiridas relacionadas a otras enfermedades, pero esta en especial, la hereditaria, se deposita en los nervios y progresivamente va dañando los nervios y produce neuropatía. La neuropatía va empezando de lo más incipiente, produce trastornos sensitivos, dolores, hormigueos, entumecimientos, dolores quemantes al inicio y que progresivamente va haciendo que pierda fuerza y también afecta al sistema nervioso autonómico, porque en nuestro sistema nervioso hay una parte que es voluntaria o somática, es decir, nosotros queremos mover la mano y movemos la mano, movemos la cabeza, queremos caminar. Ahora, la motilidad intestinal, los latidos cardíacos, esto también depende del sistema nervioso, pero es autonómico, no depende de nuestra voluntad. También afecta esa parte del sistema nervioso. O sea, no solamente produce neuropatía como dolores, falta de fuerza progresiva, sino también afecta el sistema nervioso autonómico y puede producir trastorno del ritmo cardíaco, arritmias, puede producir insuficiencia cardíaca. ¿Cómo llegas al diagnóstico, doctor? Porque se puede confundir con otras enfermedades. Es muy importante eso, porque se puede confundir con muchas enfermedades, porque como afecta, su afectación es multisistémica, sí, se puede confundir con varias enfermedades. Entonces, el diagnóstico es ante personas que estén preparadas en el diagnóstico. Nosotros desde la Sociedad Paraguaya de Neurología, los miembros de la Sociedad Paraguaya de Neurología estamos en conocimiento y estamos actualizados en este tipo de enfermedades. Entonces, un miembro de la Sociedad Paraguaya de Neurología sería el profesional correcto para poder diagnosticar este tipo de enfermedades, acudir a miembros de la Sociedad Paraguaya de Neurología, ¿verdad? Entonces, a partir de que uno sospecha, uno tiene herramientas diagnósticas. ¿Por qué sospecharías? Por ejemplo, una persona que tiene una neuropatía, ¿no? Dolor crónico progresivo, dolor quemante en los pies, en las manos, y que no tiene un diagnóstico definido. Por ejemplo, un dolor como ese puede ocurrir en una persona que tiene diabetes, por ejemplo, que es muy frecuente. Sí. La persona de diabetes tiene neuropatía diabética. Sí. Ahora la persona no es diabética y tiene eso, por ejemplo. Es un llamado de atención ya para pensar. Una persona que tiene insuficiencia cardíaca, pero no se define cuál es la causa, puede ser también una forma de manifestarse. Afectación del sistema nervioso autónomo, por ejemplo, variaciones de la presión arterial entre sentado y acostado, que se llama hipotensión ortostática. O sea, hay una serie de síntomas, pero son muy variados. Claro. Doctor, ¿y qué tanta prevalencia eso tiene en nuestro país? ¿Uno de cada cuántos paraguayos puede sufrir de esto? Sí, es muy interesante esa pregunta porque no tenemos actualmente una epidemiología hecha en Paraguay sobre la incidencia y la prevalencia de esta enfermedad. No tenemos. A nivel mundial hay cifras como de 1 en 80.000. ¿Más mujeres o varones? Sí, puede afectar a hombres o mujeres, quizá una ligera predominancia en hombres, pero puede afectar a hombres y mujeres por igual. Y, por ejemplo, 1 en 80.000, 1 en 100.000 es la incidencia. ¿Qué es la incidencia? Es la cantidad de diagnósticos nuevos por año. Eso es lo que se sabe en comunidades que tienen epidemiología. Nosotros no tenemos, lastimosamente. ¿Es degenerativa la enfermedad? Sí, es degenerativa. ¿Y no tiene retroceso? No tiene retroceso, pero hay algo importante que decir también. Hace unos años se descubrió tratamiento modificador de la enfermedad. O sea, hay
desde hace aproximadamente 6 o 7 años hay un tratamiento que se puede administrarle al paciente y modificar la historia natural de la enfermedad. Historia natural de la enfermedad que consistía en 10 o 12 años de sobrevida a partir de que se diagnosticaba. Eso era. O sea, era irreversible y inexorable, Doctor, llevaba a la muerte. A ver, lo que usted trata, ¿cuántos pacientes conoce de esto? Actualmente en Paraguay no tenemos todavía ningún paciente diagnosticado. El programa de diagnóstico en Paraguay es reciente. Nosotros estamos disponiendo, y eso, como les digo una vez más, accediendo a neurólogos, miembros de la Sociedad Paraguaya de Neurología que les pueden guiar, tenemos acceso a un programa de diagnóstico que es gratuito. Gratuito. O sea, nosotros podemos diagnosticar la polineuropatía amiloidótica o amiloidosis hereditaria por transtirretina mediante una prueba genética, y esa prueba genética es gratuita. Es decir, que actualmente, esto no me hace saber, ¿verdad? Actualmente entonces no hay persona diagnosticada con esta enfermedad aún en nuestro país, no. Pero ustedes lo que están haciendo es, por decir de una manera, una prospección para ver si identifican. Exactamente. Exactamente. ¿Por qué? Porque hay un caso muy particular y muy interesante acá cerquita, en la provincia de Resistencia. Hace poco nos reunimos con un médico de ahí, de la ciudad que se llama Charata. Ahí hay 47 a 50 personas diagnosticadas en una ciudad pequeñita, una ciudad que tiene 30.000 habitantes, 50 personas diagnosticadas con esta enfermedad. ¿Y a raíz de...? Pero las mutaciones se dicen los cambios en el ADN que producen esa proteína que es insoluble y que se deposita, que se llama amiloide. Esas mutaciones, hay zonas del mundo donde son más frecuentes. Por ejemplo, ¿A raíz de qué? y ahí se dice efecto fundacional. Hay una mutación que apareció y a partir de ahí se diseminó en esa ¿Y población. Paraguay está entre esas zonas? Está. Sí. Zonas de España, sobre todo las Baleares, Portugal, Suecia, Japón. De Portugal vinieron muchos inmigrantes, obviamente, en Brasil. Brasil es un lugar donde hay muchísimo. Hay el primer país donde hay mayor cantidad de inmigrantes japoneses en Brasil. O sea, en Brasil hay muchos casos. Nosotros tenemos frontera con Brasil, mucha gente de Brasil inmigrando acá a Paraguay, o sea que la posibilidad de que haya es alta y nosotros no estamos diagnosticando, por eso hablaba del subdiagnóstico. Y en la provincia de Resistencia, en Argentina, hay 50 casos diagnosticados en una ciudad pequeñita, ¿verdad? Entonces, nosotros pensamos que si bien no tenemos diagnosticado actualmente, esto está subdiagnosticado. Entonces, por eso es importante, y desde la Sociedad Paraguaya de Neurología hacemos énfasis en eso, en que haya conocimiento sobre la enfermedad para poder diagnosticar. Si bien, doctor, el tecnicismo obviamente parte de la medicina, quiero nomás hacer una especie de ejercicio para que la gente pueda entender, porque usted hablaba que hay maneras y maneras de poder diagnosticar o al menos tener señales. Sí. La neuropatía es ese famoso dolor que tiene la gente y no sabe por qué. No se golpeó, no se cayó, no tiene un antecedente de lesión, no tiene diabetes. O sea, esos dolores que me duelen mucho, no puedo caminar, de la cadera hasta los talones. Eso es una neuropatía. Entonces, eso puede ser una señal de que pueda padecer esta enfermedad. Puede ser. La neuropatía es un daño en el sistema nervioso periférico, en los nervios periféricos, ¿sí? Entonces, esto se puede manifestar de diferentes formas. ¿Por qué? Porque hay fibras sensitivas, hay motoras y esta que le contaba, autonómicas. Entonces, si afectan fibras sensitivas, uno puede perder la sensibilidad, o si afecta fibras sensitivas que transmiten el dolor, el daño de esas fibras puede generar dolor sin que haya una lesión. Claro. Eso suele ocurrir, por ejemplo, en pacientes que tienen diabetes y se dañan esas fibras. Los pacientes tienen mucho dolor quemante, dolor ¿Y la urente. fibromialgia? Fibromialgia es una enfermedad diferente. En esta no hay... Pero el dolor que dice la gente, sí, el dolor que le quema. Sí, la fibromialgia tiene puntos dolorosos específicos. Suelen ser en la espalda y está más relacionado con el músculo específicamente. Esto con el nervio. Ya. Y entonces, dependiendo del tipo de inervación, si es sensitiva o motora, se va a afectar la sensibilidad o la fuerza muscular, ¿verdad? En la amiloidosis, esto es progresivo. Empieza con fibra sensitiva, con mucho dolor quemante, va ascendiendo. No se sabe la causa, no es diabético, no tiene algún tóxico, no tiene algún medicamento que pueda causar no tiene una infección que pueda explicar. Y si alguien está viendo el programa y qué sé yo, se siente identificado con estos síntomas, ¿cómo hace para acceder a ese diagnóstico gratuito? ¿O tiene que ir primero a un clínico y el clínico le tiene que decir, ¿sabes qué? Anda a tal lugar. Muy importante ¿Cómo eso. es? Puede acceder a la página de la Sociedad Paraguaya de Neurología o a las redes de la Sociedad Paraguaya de Neurología, y ahí está el listado completo de los miembros de la Sociedad Paraguaya que están certificados. Accediendo a esos médicos, neurólogos que están certificados por la Sociedad Paraguaya de Neurología, uno puede tener información
y les pueden direccionar cómo conseguir La prueba orden, terapéutica, ponele, perdón, sí. la prueba genética para diagnosticar la enfermedad. Doctor, perdón, ¿es una enfermedad cara? Sí, es una enfermedad cara porque... ¿Hay medicamentos al respecto? Sí, eso es lo que cambió justamente hace unos años. Antes esto era inexorable. 12 años de enfermedad y el paciente moría. Moría. ¿Sí? Pero de un tiempo a esta parte se descubrieron terapias de modificadoras de la enfermedad, terapias silenciadores génicos. O sea, el gen que se hereda mal, que produce esa proteína que no es soluble y se deposita en los tejidos, ese gen se silencia con el medicamento. Se silencia ese gen, no se produce, por lo tanto, la proteína que es insoluble y que se deposita, entonces la persona tiene otra expectativa de vida a partir de ahí, ¿verdad? Siguiendo con mi ejercicio nomás, entonces si yo, un ejemplo, mi mamá, ya le llevé al traumatólogo, radiografía, resonancia, kinesiólogo, no le pasa ese dolor, probablemente tenga que consultar con un neurólogo. Es importante consultar con un neurólogo porque ahí le pueden direccionar. ¿Y cuáles preguntas le harías a la mamá de ella con todo ese diagnóstico? Por ejemplo, todos esos resultados. Claro, porque ya todos los estudios me dice doctor y no tiene nada, no sale nada. Entonces, ¿qué puede ser? Un buen examen neurológico para empezar. Eso no tiene, digamos, comparación. Un buen examen neurológico es la semiología, que es el examen del médico con el paciente, examinando sus signos, haciendo pruebas. Ahí físico, ahí en persona, una entrevista. En el consultorio, una entrevista y con un examen físico, eso es la clínica soberana, se dice. A partir de la clínica y con los datos que yo saqué de la clínica, esto me puedo orientar y puedo pedir. Por ejemplo, puedo comenzar pidiendo un estudio neurofisiológico, por ejemplo, una electromiografía. ¿Qué es la electromiografía? Es el estudio funcional de los nervios. Hace con unos electrodos, puede revisar los nervios, así. Este nervio no está funcionando bien. Entonces ya uno diagnostica polineuropatía ahí. No la causa, pero Doctor, ya diagnostica polineuropatía. Sí, miren que estamos haciendo una ficción, no es la mamá, porque la gente va a creer. Un ejemplo, ¿verdad? No tiene IPS, no tiene seguro. Cierto. ¿Dónde se hace todos esos estudios? Lastimosamente, el único lugar donde hay un área de enfermedades neuromusculares creada y funcionando es en el Hospital Central del IPS. Cualquier neurólogo de la Sociedad Paraguaya de Neurología que está en otro hospital igual puede direccionarle a otro centro donde se hace electromiografía, por ejemplo, pero el Ministerio de Salud no tiene hospital haciendo actualmente Preferencia. Sí, IPS tiene. En el hospital de clínicas hay estudios de electromiografía, pero el acceso a veces cuesta porque es para pacientes que están ahí internados, Claro. entonces cuesta un poco más acceder a la electromiografía ahí, por ejemplo. La electromiografía es un estudio neurofisiológico funcional para saber si hay neuropatía. Entonces uno sabe, diagnostica, hay neuropatía, perfecto. ¿Cuál es la causa? Se busca. ¿Es diabético? No, no es diabético. ¿Hay una causa tóxica? No. ¿Hay una enfermedad reumatológica? No. Entonces uno va descartando cosas y se queda al final que no descubre. Puede ser. Entonces ahí hay que pensar. Y por eso es lo que decía el Hay que pensar. ejercicio. Bueno, El todos los ejercicio. estudios le dice a mi mamá, no encontramos nada. Exacto. Entonces tiene que ir a un neurólogo ya. Exactamente. Bien. Y es muy importante el diagnóstico precoz, porque cuanto antes se trate esta enfermedad, deja menos secuelas. Entonces, uno trata ya con la enfermedad muy avanzada y las secuelas que ya acarreó, que ya se acumularon, ya no se desaparecen. recuperan. Exactamente. Pero tampoco es que, ay, me duele la pierna, probablemente sea eso. No, Hay que por eso ir- justamente el examen clínico neurológico enfrente al neurólogo en la sala, en el consultorio, examinando y eventualmente pidiendo algún estudio es la forma correcta de seguir, ¿verdad? Bueno, queríamos hablar del tema. No se registra en Paraguay, no se ha llegado todavía a este diagnóstico, pero estamos rodeados. Resistencias aquí nomás, Brasil aquí nomás, amiloidosis hereditaria. El doctor Víctor Ojeda es neurólogo, muy interesante el tema. Y si usted tiene estos síntomas de lo que estuvimos hablando en la tarde de hoy, bueno, métase a la Sociedad Paraguaya de Neurología y vea cómo encaminar. Gracias, doctor, por venir. Muchas gracias por la invitación. Gracias por venir. Ya estamos de vuelta enseguida.